se va a dividir en dos partes el módulo del día de hoy, entonces los quiero dejar con la licenciada Melanie Morales. Ella es especialista, ¿verdad?, de la línea. Es especialista de la línea de... Perdón, es la especialista de la línea de compresión de servicios quirúrgicos. Tiene 2 años de estar pues, liderando lo que es esta línea. Entonces, con usted, la licenciada Melanie Morales. Muchas gracias, Melanie, por tu tiempo y por tu participación, y te dejo pues el micrófono. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por regalarnos también unos minutos de su tarde. Entonces, pues, vamos a continuar. Pues ya aquí, como Laura los mencionó, y la verdad es que fue muy explícita en los factores de riesgo, vamos a darle seguimiento a lo que ella pues ya nos venía mencionando, ¿verdad? Yo lo que les quiero hablar ahorita es cómo nosotros podemos diagnosticar a nuestros pacientes, ¿verdad? Como ustedes saben, pues la trombosis es una complicación médica, ¿verdad? Esto pues ya lo habíamos mencionado en la sesión o en el módulo anterior, es decir, de que esto es algo que se puede prevenir, ¿verdad? Y es por eso la importancia que se le está dando tanto ahora, ¿verdad? Porque nosotros debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir, para evitar que la trombosis se llegue a desarrollar en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para prevenir la trombosis? Y al final, que el objetivo, que es prolongar la vida de nuestros pacientes, pues diagnosticar, ¿verdad? Primero, sin un diagnóstico no podemos nosotros hacer absolutamente nada. El paso número 1 sería realizar el diagnóstico y luego pues ya podemos nosotros realizar la profilaxis, ¿verdad? En el módulo de hoy no vamos a entrar propiamente a la profilaxis, sino nos vamos a quedar en el diagnóstico. Entonces, para que nosotros pues conozcamos un poquito más acerca de por qué nosotros debemos evaluar los factores de riesgo, queríamos mencionar un poquito al doctor Goldhaber, ¿verdad? Él pues probó en muchísimos estudios que la evaluación del riesgo en los pacientes reduce considerablemente las trombosis venosas profundas, ¿verdad? Encontró también en estos estudios que muchos de los pacientes no se les realiza esta prevención, ¿verdad? No se les realiza este diagnóstico y es algo que se deja un poco olvidado, ¿verdad? Entonces, no se cubre al 100% de los pacientes y ni siquiera al 50% de los pacientes, ¿verdad? Es decir, que no se realiza siquiera el diagnóstico. Entonces, él evidenció que si nosotros utilizamos, ¿verdad? O en este caso, pues ellos utilizando un sistema de evaluación de riesgo, se redujo la embolia pulmonar a los 90 días un 41%, ¿verdad? Entonces, realmente, pues esto es un porcentaje muy, muy significativo, ¿verdad? Y esto se redujo solo implementando un sistema para evaluar los riesgos, es decir, un formato para evaluar los riesgos. Entonces, solo con implementar esto ya se logró reducir la trombosis un 41%. Vamos entonces a continuar acá. Cuando Laura les mencionaba toda esta guía de Caprini, ¿verdad? O todos estos factores asociados al paciente o los propiamente clínicos, ¿verdad? Los podemos nosotros ya identificar en esta evaluación de riesgo, ¿sí? Es llamada también CHEST. Este formato es un formato científico. Este formato no lo diseñó Laura, no lo diseñé yo, no lo diseñó la empresa, ¿verdad? Es realmente un formato científico que nosotros pues únicamente apoyamos en darlo a conocer, ¿verdad? Para que ustedes pues lo puedan manejar de una manera más fácil y más sencilla. Pero es un documento científico, ¿verdad? Avalado científicamente. Entonces nosotros no tenemos nada que ver en la elaboración de esto más que en compartir la información. Entonces, aquí pues realmente se ve un poco pequeño, lo vamos a ir viendo por partes, en donde ya podemos nosotros ir llenando cada casilla según las características de nuestros pacientes.
Entonces nos vamos a acercar aquí un poco. En la primer parte, pues como siempre, ¿verdad? Debemos de colocar nuestros datos, ¿verdad? El nombre del paciente, la edad, el sexo, el diagnóstico, el tipo de cirugía planificada. Este va enfocado un poco más hacia cirugía, ¿verdad? Entonces, luego nos vamos ya hacia donde dice primer paso, y estos son los factores clínicos, ¿verdad? De un marco clínico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos de identificar a nuestro paciente, ¿sí? Si el paciente va a realizar una cirugía menor, por así decirlo, entonces nosotros debemos de seleccionar dentro de la primer casilla, y tendríamos aquí que seleccionar y marcarlo, ¿verdad? Y anotar un factor. Si nuestro paciente, por ejemplo, fuera a tener una cirugía mayor, es decir, una cirugía de 45 minutos, deberíamos seleccionar ya en la segunda casilla y anotar 2 factores. Si, por ejemplo, nuestro paciente tuviera aparte algún acceso venoso central, deberíamos marcar siempre dentro de la segunda casilla, ¿verdad? Otros 2 factores, ¿sí? Y entonces así debemos de ir revisando cada factor de nuestro paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente tuviera algún trauma múltiple, nos iríamos a la quinta, a donde dice anote 5 factores, ¿verdad? Seleccionaríamos y aquí inmediatamente ya nos diría 5 factores. Al terminar la primera parte, entonces deberíamos de colocar aquí la totalidad de factores, ¿sí? Esto ahorita les digo, se los estoy enseñando breve, luego vamos a hacer los ejercicios para que quede muchísimo más claro. Entonces, esta es la primera parte. Luego nos indica una segunda parte, que son factores de riesgos asociados al paciente. Aquí, pues entonces ya vemos otros factores como por ejemplo la edad del paciente. Si nuestro pacientito tiene entre 41 a 60 años, entonces marcamos la primer casilla y nos dice que es un factor de riesgo. Si por ejemplo nuestro paciente ya tiene 65 años, entonces deberíamos marcar la segunda casilla y acá ya nos dice que son 2 factores de riesgo, ¿sí? Entonces deberíamos de marcar y de una vez ir sumando 2. Si nuestro paciente, por ejemplo, fuera mujer y estuviera embarazada, deberíamos de marcar esta casilla y sumar otro factor de riesgo. Si nuestra paciente tuviera sobrepeso, marcamos esta casilla y sumamos otro factor de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ir identificando de cada uno de nuestros pacientes, llenarlo, ¿verdad? Y al final, en las casillas, hacer la suma de todos los factores que aquí nos indica. En el tercer paso, nos dice que es el resultado total. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a regresar al primero y voy a sumar la totalidad que me dio acá, más la totalidad que me dio acá. Y esto es el resultado que yo coloco acá. ¿Para qué me va a servir este resultado? Para ir al cuarto paso. Aquí es en donde ya me dice qué riesgo tiene mi paciente. Por ejemplo, que a mí el resultado me diera 4 factores de riesgo. Entonces mi paciente se identificaría en un alto riesgo, ¿sí? Y ya me dice qué terapia se le debe de dar al paciente. Aquí están las siglas y acá abajo ya me indica qué significa cada sigla. Si mi paciente, por ejemplo, se encuentra en alto riesgo, quiere decir de que yo le debería de colocar medias de compresión graduada, ¿verdad? Que tengan la compresión clínicamente comprobada, que tenga compresión intermitente, ¿verdad? Que son las pierneras neumáticas, o darle tratamiento farmacológico. E incluso nos permite acá, en el mismo documento, colocar la cantidad, ¿verdad?, de fármacos para llevar un mejor control. Y siempre colocar acá, pues si tiene alguna contraindicación para los anticoagulantes, inmediatamente, pues entonces yo debo optar por la terapia de media y de piernera, ¿sí?
Siempre pues colocar la firma de la persona que está examinando y la fecha por respaldo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto y para qué les sirve a ustedes también esto? Para que ustedes tengan el respaldo de que ustedes están realizando toda la evaluación necesaria para controlar a sus pacientes, ¿verdad? Para que ustedes digan, aquí estamos nosotros realizando la prevención de la trombosis y se está haciendo de esta y esta manera. Entonces, el objetivo y lo ideal es que cada vez que su paciente ingrese Perdón, creo que se me fue la señal. ¿Ya me escuchan? Sí, Melanie. ¿Ya? Ok. Sí, Entonces, como les comentaba, ¿para qué nos sirve esto? Para que al final, entonces, todos ustedes tengan el respaldo de que están realizando la prevención y el diagnóstico a sus pacientes y demostrar de qué manera lo están haciendo, ¿verdad? Para que en el momento en el que, pues, tristemente, ¿verdad? Algún paciente llegue a fallecer por alguna de estas causas, ustedes tengan el respaldo de que ustedes realizaron todo lo que estaba en sus manos para realizar el tratamiento y la prevención, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con el ejemplo número 1. Aquí ustedes pueden ir colocando si tienen dudas, si tienen preguntas, ¿verdad? O levantan la manita, porque después ya vamos a hacer el taller. Vamos a tener el caso número 1. Únicamente vamos a tener 3 características de nuestros pacientes y son 3 características generales, ¿sí? Y es un paciente que realmente, si lo vemos así, pues no está complicado, ¿verdad? Es un paciente que va a presentar una cirugía mayor, que tiene 43 años y tiene venas varicosas. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra evaluación de riesgo, lo primero que nos dice es que tiene una cirugía mayor. Entonces, yo tendría que ubicarme acá dentro de mis casillas y colocar que tiene una cirugía mayor. Como está dentro de esta casilla, me dice que tengo que sumar 2 factores, ¿sí? Como solo tengo 3 datos, entonces solo sumo el total, 2 factores de riesgo, ¿ok? Lo siguiente que me dice es que tiene 43 años y que tiene venas varicosas. Entonces, nos vamos a la segunda parte, ubico la edad y ubico que tiene venas varicosas. Entonces, como cada uno de estos es un factor de riesgo, sumo 1 y 1, serían 2 factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llevaba del anterior? 2, ¿verdad? Más los 2 de ahorita, ¿cuánto suma en total? 4. 4 factores. 4 factores. Entonces, ¿en dónde lo voy a ubicar yo acá? En alto riesgo. En alto riesgo, excelente. Entonces acá yo podría tratar a mi paciente ya sea con medias y con la compresión intermitente o con mis heparinas, ¿verdad? Siempre considerando que si hay alguna contraindicación, de una vez me quedo con mis medias y mi compresión, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda con este formato antes de que pasemos al taller? No. Clarísimo. Sí. ¿Verdad? Realmente es muy sencillo, ¿verdad? Y ahorita pues todavía uno se queda así como, ay, tanta letrita y todo. Realmente es súper sencillo de utilizar y ya cuando uno se va familiarizando más, lo realiza en cuestión de 5 minutos y mucho, ¿verdad? Ya es algo que se vuelve un hábito. Entonces, ahora les quiero pedir a ustedes si pueden habilitar su cámara, si pueden habilitar su micrófono, porque aquí ya es el taller, aquí ya ustedes lo van a realizar. Y yo sé que les va a quedar facilísimo. Bueno, entonces nos vamos con el caso número 1.
es un paciente que tiene trauma múltiple y tiene 50 años, ¿sí? Estas dos características, trauma múltiple y 50 años. Entonces, nos vamos a la primera parte. ¿Qué tendría yo que ubicar acá? Los 5 factores de riesgo. Muy bien, el trauma múltiple, ¿verdad? ¿En dónde lo encuentro acá? En 5 factores. Muy bien, en 5 factores, ¿verdad? Entonces, está en la casilla de 5 factores. ¿Cuánto voy a sumar? 5. 5. Muy bien. Nos vamos a la segunda característica, que son 50 años. Nos vamos a la segunda parte entonces. ¿En dónde puedo ubicar la edad de 50 años? En clínicos, en el primer 31 60. factor. En los Muy bien. Clínicos. En factor clínico, ¿verdad? Ajá. Entonces sería el primero, ¿verdad? Como aquí no me dice que son 2 ni 3, entonces es un factor clínico. ¿Y cuántos llevaba arriba? 5. 5. Entonces, ¿cuánto sumo? 6. 6. Muy bien. Me voy a la tercera parte. Y aquí me dice que si son 6 factores de riesgo, ¿en dónde lo tengo que clasificar? Riesgo mayor. Mayor. Riesgo mayor, súper bien. Entonces, a mi paciente yo lo tendría que tratar con las medias y con la compresión neumática intermitente y con los fármacos. Si se dan cuenta, aquí ya no es opcional y ya no es o la compresión mecánica o la farmacológica. Aquí nuestro paciente ya es tan complicado y tiene tanto riesgo que tiene que ser una mezcla de las dos terapias, la farmacológica y la mecánica, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que respaldar por qué se le está utilizando, por qué se está utilizando fármacos, por qué se está utilizando la media, por qué se está utilizando la piel negra y toda esta información. Entonces, nos vamos a ir al segundo ejemplo, que todavía les va a quedar muchísimo más fácil. Ya me di cuenta. Bueno, nos vamos al segundo caso. Es un paciente con cirugía mayor, pero tuvo un infarto, ¿sí? Tiene 60 años y obesidad. Entonces, quedémonos ahorita con los dos primeros, cirugía mayor y un infarto agudo al miocardio. ¿En dónde encuentro yo estos dos primeros? 3 factores. Factores. Por cirugía mayor. Cirugía mayor. Ajá, cirugía mayor. Rapidísimo, ¿Cómo? ustedes, muy bien. Cirugía mayor entonces. Son 5. Infarto agudo al miocardio serían 3 factores. 3 Muy bien, 3 factores. Entonces, sumaríamos acá los 3. 3. Nos vamos a las segundas características. Tiene 60 años y es obeso. ¿Dónde lo puedo encontrar acá? En clínicos. En clínicos. Los dos están en clínicos. Muy bien. Los dos están en Entonces, clínicos. La obesidad también sería un factor. Exacto. Ajá. Y la Son obesidad dos también factores. sería un factor. Uy, aquí no me sumó. 2. Serían 7. 5. 5. Teníamos 5. 3 y 2, 3 5. más 4 más 5, ¿verdad? Más 2. Entonces serían 5. Sí. Aquí me está fallando la presentación, pero bueno. Entonces, nuevamente tendríamos un riesgo mayor, ¿verdad? Quiere decir que igual tendríamos que tratar a nuestro paciente con medias de compresión, neumáticas, compresión intermitente y los fármacos, ¿verdad? Puede ser que llegue un paciente que es muy poco probable que tenga un riesgo bajo, ¿verdad? Que solo vaya a tener un factor de riesgo. Entonces, a ese paciente yo hago que el paciente tenga ambulación temprana y ahí está. Puede que tengamos un paciente con riesgo moderado, entonces puedo elegir si le doy las medias neumáticas o si le damos los fármacos, ¿verdad?
o la mayoría de nuestros pacientes, pues entonces ya van a estar entre el riesgo alto y el riesgo mayor. Si no es que me atrevo a decir que casi que todos, y ustedes mejor que yo lo sabrán, van a estar en este riesgo mayor, ¿verdad? Porque todos van a tener más de 5 factores de riesgo, ¿verdad? Porque la mayoría de los pacientitos que reciben van a ir a una cirugía mayor, pueden ir con sobrepeso, tienen entre 45 y 60 años o más todos los factores que Laura mencionó, ¿verdad? Si van a una cirugía de cadera, si es una cirugía de neuro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por esto es tan importante que se haga la prevención, ¿verdad? Que se haga el diagnóstico y luego se haga la prevención, porque como lo mencionamos, la embolia pulmonar es la causa de muerte prevenible más común en los hospitales, ¿verdad? Y esto pues tal vez es algo que nosotros ya se los hemos comentado, pero realmente queremos hacer mucho énfasis porque como les decimos, es algo que se puede prevenir. Entonces al final nosotros sabemos que ustedes todos los días ayudan a salvar vidas, entonces pues con la implementación de esto podemos nosotros continuar a ayudar a prolongar la vida de los pacientes. ¿Alguna duda o comentario acerca de cómo utilizar este formato? No. Perfecto. Una duda. Sí. En lo que es riesgo mayor me quedé con dudas si se usaba una heparina o 2 heparinas. En la que era Riesgo mayor, más de 5 puntos, de 5 factores. Regreso acá. Sí. Aquí le puede decir que puede utilizar una heparina de bajo peso molecular o puede utilizar una heparina en baja dosis refraccionada. Es una de dos. Es de qué Yo nunca compraría esos dichos que enamoran. Están viendo con sus palabras llenas de sabiduría. Es que no lograban nunca más desentenderlo. La corriente muchas veces me lo doy. No hablaba, pero no imaginaba. ¿Alguna otra duda? Cuando habla ahí de una heparina de bajo peso molecular, ¿se refiere, por ejemplo, a una enoxaparina o una beniparina? O, por ejemplo, ¿a qué fármaco se estaría refiriendo ahí? No sé, Pati, si aquí tú nos pudieras apoyar, tal vez tú que conoces un poquito más de estos fármacos. Sí, Melanie. En este sentido, nosotros no tomamos la decisión más que de la correcta administración. Esa ya queda totalmente a criterio del médico qué tipo de heparina utilizaría y va a depender de la existencia de la heparina que tengan en el hospital y de las características del paciente, porque de acuerdo a eso es que básicamente se selecciona el tipo de heparina. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, pues realmente les agradecemos muchísimo el tiempo. El objetivo de explicarles esta guía es que pues nosotros como servicios quirúrgicos podamos compartirles a ustedes o facilitarles el acceso al formato. Como les decimos, este es un apoyo que nosotros pues les brindamos a ustedes, no tenemos nada que ver en la elaboración del mismo, ¿verdad? Sin embargo, pues para hacer un formato pues tan importante en el uso, nosotros podemos facilitar la impresión del mismo y colaborarles, ¿verdad? Incluso pues en algunos hospitales ya se habían entregado algunas impresiones, ¿verdad? Entonces pues se va a retomar
Esto para que ustedes ahora que ya lo conocen y ya lo saben manejar, pues puedan estarlo ya utilizando y anexando a la papeleta de sus pacientes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues ya lo conozcan y lo sepan manejar. Entonces, pues los dejo nuevamente con Laura y Patti y un gusto pues estar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Melanie, por tu participación. Muchas gracias a todos pues, por haber pues, asistido nuevamente. Sabemos que varios no lograron entrar. El internet pues está sumamente saturado, algunos tuvieron algunos problemitas, pero de igual forma pues estaremos enviando en los próximos días la grabación, también algún tipo de material para que ustedes puedan pues seguir repasando estos casos que hoy Melanie nos ayudó, ¿verdad?, a resolverlos, para que sigamos realizando la práctica y posteriormente pues el examen. Entonces, Patti, te dejo el micrófono para que puedas despedirnos. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Tenemos solamente pendiente resolver el examen. A ver qué dudas tienen. No hay ninguna duda del examen. Lo vamos a resolver aquí. Para quienes tengan duda, me dicen por favor cuando vean mi pantalla. ¿La ven? No. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ir resolviendo el examen para que ustedes vean ahí cuáles eran las dudas que tenían. Esa era la número 1 y dice es la diferencia más importante entre una vena y una arteria. A ver quién me responde por ahí, por un punto extra. Bueno, ahí está la respuesta, está fácil. ¿Cuál es de estas es? La B. La válvula o la cúspide venosa. Esa es la diferencia más importante, aunque en realidad también es la capa muscular. En esta es A y B son correctas. Esa es realmente la respuesta. Puede ser que la haya movido yo, pero en realidad es A y B porque las dos son diferencias significativas. En la 2 dice, son los músculos responsables de un buen retorno venoso. ¿Cuál es la respuesta de esta? Los músculos gemelos. Muy bien, los músculos gemelos, o los músculos gastrocnemios, ¿verdad? En la número 3, la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la definición de ella? Es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Es una afección grave que obstruye el pulmón. Se relaciona a lesiones crónicas en miembros inferiores. Todas son correctas. ¿Cuál es? Yo puse la opción A. Excelente, es la opción número A. La segunda es una embolia pulmonar y la tercera es un síndrome postrombótico. Así que la respuesta correcta de esta es la afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. En la número 4, consiste en la formación de trombosis en el sistema circulatorio venoso que puede liberarse a la circulación general y alcanzar las arterias pulmonares. Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, síndrome postrombótico, todas son correctas. Yo puse opción B. Muy bien, embolia pulmonar, excelente. Muy bien, la tarea de Virchow describe los factores de riesgo del paciente para formar un trombo. La formación y la propagación de los trombos estaba provocada por anomalías en 3 áreas clave. Anomalías de las vías de coagulación y fibrinolíticas y la función plaquetaria asociada con un mayor riesgo. ¿Cuál es aquí? Opción A. No, es la B. La formación y preparación de los trombos estaba provocada por anomalías específicas. Esa es la opción B. La siguiente. Los factores que se describen en la tarea de Virchow son daño en la pared endotelial, cambios en la coagulación, edad. En la B, éstasis venosa, cambios en la coagulación, velocidad sanguínea. En la C, cambios en la coagulación, éstasis venoso y daño en la pared endotelial. Y en la D, ninguna es correcta. ¿Cuál aquí? C. La C.
Muy bien. La C, cambios en la coagulación, éstasis venosa y daño en la pared endotelial. Si les fue súper bien. Se refiere a la disminución de la velocidad de flujo. ¿Cuál será? Daño en la pared endotelial, cambios en la coagulación, éstasis venosa o ninguna es correcta. No. Yo puse la C. Éstasis. Es la C. La C. Éstasis venosa. Exactamente, éstasis venosa. El daño en la pared el daño en la pared endotelial sucede como consecuencia de la disminución de la velocidad de flujo, pero no se refiere directamente a la disminución. Muy bien, la 8. En cuanto a los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda, ¿cuál es la afirmación más importante? El primer signo puede ser la muerte súbita. El síndrome más común puede ser el edema en los miembros inferiores. El 70% de pacientes no presentan ningún síntoma. Todas son correctas. La C. No. D. Es la D. Todas son correctas. Todas estas afirmaciones que ustedes ven acá, todas son importantes y son de las que siempre vamos a oír, a escuchar acerca de la trombosis venosa profunda. En la número 9, la formación de los trombos es más frecuente en miembros superiores, miembros inferiores, venas superficiales. A y B son correctas. Miembros inferiores. Y miembros inferiores. Muy bien. Y la última, la incidencia natural de la trombosis venosa profunda es de 1 a 1000, 100 a 1000, 10 a 1000. B y C es correcta. Esa era 1 a 1000. 1000. Es la más baja. Naturalmente la probabilidad de que hagamos una trombosis venosa sin ningún factor de riesgo es muy baja. Cuando nosotros le empezamos a sumar todos los factores de riesgo que vimos hoy, es cuando se incrementa la probabilidad de hacer algún evento tromboembólico, ¿verdad? Bueno, ahí está todas las respuestas. Ustedes tienen ahí sus notas. Recuérdense que las notas son acumulativas, ¿verdad? Bueno, el próximo lunes, entonces, en esta semana les estaremos enviando la grabación de esta clase para quienes no pudieron estar y poderla repasar. Y el próximo lunes les estaremos enviando el examen para que lo puedan resolver y tengan toda una semana de resolución de contenido, ¿verdad? Del examen. Bueno, les agradecemos a todos su tiempo, su interés, y si nadie tiene ninguna duda o algún comentario, pues quedamos a la orden ahí y estamos siempre en el chat por cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Gracias. ¿Realmente tiene levantada la mano de hace rato o fue de ahora? Gracias, feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias a todas. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, solo que ya tarde puede entrar. Gracias. No Feliz se preocupe, le vamos a compartir la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.